Hoy en el episodio 226 de Nos cambiaron los muñequitos. Ese vínculo con la bici es lo que yo veo que refuerza a la gente cuando va cómoda en bici, ¿no? O sea, esto no va, mi trabajo hoy sobre la biomecánica y el bike fitting y el ajuste, no va de la tecnología que yo tenga, ni si está enfocada al alto rendimiento, va de la felicidad que genera el hecho de que podamos pedalear como niños el día que descubrimos la experiencia que nos regala una bici, ¿no? Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Aquí hablamos sobre cómo superar la adversidad, reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Cada semana te traigo una conversación inspiradora, relajada y a la vez profunda, buscando lecciones para aprender y ejemplos a emular. Este episodio es auspiciado por el webinar gratis Cómo hablar cuando prefieres computadoras a personas. Cuando trabajas con computadoras, informática, tecnología u otras áreas especializadas y se te hace difícil hacerte entender a otras personas, pues de eso hablaremos en este webinar el martes 28 de marzo. Para más información y para registrarte, visita la página cristobalcolon.net/webinar. Grant Peterson es un diseñador de bicicletas, empresario y autor estadounidense. Peterson dice: piensa en las bicicletas como arte que se puede montar y que puede salvar al mundo. Y hoy tendremos una conversación sobre ciclismo y arte, específicamente música. Te presento a nuestro invitado de hoy. Buenas, Cristóbal, yo soy Víctor Calsamiglia. Actualmente soy fitter de ciclistas a nivel profesional. Me dedico a ajustar ciclistas y bicicletas para que tengan una mejor vida ciclista. Y bueno, soy un emprendedor. Y una de las cosas que me caracteriza es que he conseguido transitar de las dos pasiones de mi vida, que ha sido tocar el violín y pedalear, de alguna manera estar vinculado a mis dos pasiones y convertirlo en los dos casos en una profesión. Y estoy muy contento de estar aquí. La primera parte de la vida de Víctor la dedicó a estudiar, entender y dominar el violín hasta ser un destacado violinista. Y en esta segunda etapa, Víctor usa lo aprendido en el mundo de la música clásica y lo que él llama lenguaje violinístico y lo aplica en el ciclismo. Este es el episodio 226 y conversamos con Víctor Calsamiglia. Saludos, hoy tenemos otra llamada, otra grabación cruzando el Atlántico. Estamos ahora conversando con un invitado que me recomendaron. Viene muy bien recomendado, ya lo habíamos mencionado en otra entrevista. Pero él se presentó hoy como que un fitter de bicicletas. Eso suena tan simple, pero la historia de él está increíble y yo no lo considero que es simplemente un fitter. Hay algo más, pero vamos a hablar un poco con él y conocer su historia. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, muy ilusionado, muy contento y muy expectante de dejarme llevar por este recorrido de tu programa, del que te felicito por descontado, y ver a ver qué tal. O sea, no soy un habitual de los podcasts, escucho algunos, pero nunca como
como invitado, así que me pienso dejar llevar y que salga lo que tenga que salir. Sí, sí, sí. Yo de España escucho a un podcaster que se llama Oscar Feito, tiene un podcast que se llama La Academia de Marketing Online. Y ¿Eh? recientemente encontré uno ahí, él se llama, creo que es Jordi Wild o algo así, no sé si tú lo conoces, pero yo lo veo y por lo menos en YouTube es como que, wow, tiene un montón de audiencia, increíble, increíble. Pero Víctor, vamos a conocer un poco tu historia. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Háblanos un poco sobre eso, por favor. Pues bueno, yo, aunque tenga apellidos bastante impronunciables, porque mi primer apellido es italiano, es Calzamiglia, mi segundo apellido es Menlevich, que es polaco, y da la casualidad que nací en Barcelona, pero ni hablo italiano ni hablo polaco. Eh, o sea, he vivido en Barcelona, me he criado en Barcelona y cuando tuve más o menos 14 o 15 años, pues empecé un periplo de años de moverme. Mi familia me movió para que conociera un poquito el mundo y entonces estuve en dos ocasiones. Me separaron de mi adolescencia tradicional en Barcelona y entonces pues estuve un par de veces en Inglaterra y después, gracias al recorrido profesional, pues me fui a estudiar a Holanda, 6 años, y luego estuve 2 años en Austria. Lo de Austria ya no estuve viviendo, ¿no? Pero sí que estuve medio estudiando y medio trabajando para después regresar a Barcelona, donde cambié de tercio y inicié una vida profesional nueva, visto que la primera etapa en Holanda y Austria pues estaba vinculada al violín y la música, que era mi primera gran pasión. Y luego en Barcelona descubrí que podía encontrar también un espacio profesional alrededor del ciclismo y el deporte, que también me había apasionado toda la vida. Y entonces, pues ese ha sido un poquito mi recorrido. Desde la vuelta de Austria, ya he estado viviendo en Barcelona y ahora estoy en Barcelona atendiendo ciclistas, ayudándoles a que tengan una vida más gratificante al pedalear. Víctor, pero una pregunta, cuando, ¿verdad? Tú estudiaste violín, hay personas que, ¿verdad? Cuando niños son inclinados por la música y les encanta. Hay otros que yo tengo un sobrino que era que desde chiquito lo ponían, desde pequeño lo ponían en clases de violín, aunque él no quisiera, era algo de sus padres. En tu caso, ese amor por la música, ¿eso es algo que tú desarrollaste? ¿O te lo impusieron tus padres? ¿Cómo se da la música en tu vida? ¿Cómo empieza eso? Bueno, la música en casa siempre había estado muy, muy, muy presente porque tuve la suerte de tener una abuela eh, pianista, concertista, profesional, profesora catedrática del conservatorio, y mis abuelos se conocieron tocando. Mi abuelo también tocaba el violín, no de manera profesional, tenía otras dedicaciones, muchísimas habilidades el tipo, entre ellas pues tocaba el violín de manera, de forma, como hobby, digamos, ¿no? Entonces la música, por el lado de mi madre ya estaba muy presente en casa y por el lado de mi padre resultó que mi bisabuelo también era compositor, de hecho. No. Y mi abuela interpretaba las obras de mi bisabuelo por el otro lado, ¿no? O sea, que ya se Ok. conocían previamente antes de que mis padres formaran la familia que formaron, ¿no? Entonces, fue un entorno en el que pues la música estaba súper integrada en el... Era de las cosas que no se cuestionaba. O sea, en mi casa se aprendía música porque era como aprender a hablar, ¿no? Es un Claro. lenguaje del que... Y daba la casualidad que además, ¿sabes una cosa, Cristóbal? Yo tengo tres hermanos, o sea, somos cuatro. Los cuatro sabemos música, los cuatro sabemos leer música, los cuatro sabemos tocar un instrumento y mis padres no. Eso es muy curioso, ¿no? Porque mis padres lo que no quisieron hacer, respondiendo a sus padres, pues sí que nos lo hicieron hacer nosotros. O sea, que crecimos en un entorno musical que se, eh, que se priorizaba mucho la música dentro del desarrollo como niños de cada uno de nosotros. Y de los cuatro yo fui
el que me he dedicado profesionalmente. Hice un clic sencillamente a partir de los 13 años. Hasta los 13 años no me gustaba ni tocar el violín. Lo Ok. tocaba de una manera así medio obligado, como algo que se tenía que hacer en casa. Y después, no sé si fue la adolescencia, podría ser, que fue la adolescencia y me empezó a gustar muchísimo, ¿no? Todo el mundo de alrededor de la música y la música entendida, la música clásica, o sea, los grandes clásicos. Me empezó a gustar mucho tocar Beethoven, tocar cuando tuve las habilidades técnicas. Bach, Brahms, Beethoven, Mozart. Y en casa yo con mi abuela tocaba todas las sonatas, empecé a tener las habilidades técnicas. Y había un ambiente musical que yo quise, me interesó y entré muchísimo, encontré un profesor extraordinario que me motivó muchísimo, también una profesora en Inglaterra también que me motivó muchísimo y mis padres pues lo facilitaron y entonces pues bueno, fue una pasión que me absorbió muchísimo, donde prácticamente no tenía que hacer esfuerzos por estudiar. A partir de los 15, 17 años yo quería tocar el violín y así lo hice, ¿no? Porque en casa me empujaban a hacerlo. Y luego de estudiar en el violín, tocaste en orquestas. ¿Hasta dónde llegaste profesionalmente, verdad? Generando ingresos con la música. Hasta dónde llegaste? Bueno, la verdad es que a mí me gustaba mucho estudiar el violín, me gustaba mucho la vida de estudiante de violín, Okay. ¿no? Como una especie bueno, una vida bastante monacal en el fondo, una vida de estudio dedicada a la música. Y entonces disfruté muchísimo durante la época de conservatorio. En Holanda disfruté muchísimo tocando. En España también, porque estuve en orquestas jóvenes, entonces había giras y tal. Y estaba en el campo profesional. Entonces empecé, cuando acabé la universidad tocando, pues empecé a tener contratos y tocaba en óperas, tocaba en orquestas en Austria, tocaba en orquestas en España, me iba de gira a hacer los clásicos conciertos de fin de año y todas estas cosas. Y lo que me pasó es que la vida profesional es diferente que la vida como estudiante. Y, y a mí me gustaba el estudio, pero la vida profesional Okay. no me gratificaba tantísimo. Me gustaba muchísimo la música, pero al cabo de un tiempo de estar en el mundo profesional, la vida músico profesional no me estimulaba tanto como aquella vida de estudiante, ¿no? Okay. Donde yo tocaba el repertorio que me gustaba, por el que me había dedicado a la música. Pues yo estudiaba el repertorio por el que había decidido dedicar mi vida al violín. Y como profesional esto no pasa. Como profesional tú tienes que tocar lo que te encargan. Claro, claro. Claro. Y entonces cuando te encargan lo que tienes que tocar, aparte tienes que tocar como lo que te encargan y de la manera que te encarga otro, que tampoco puedes decidir Sí, tanto. sí, 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 sí. Y entonces parece una profesión muy libre y muy inspirada, digamos, ¿no? Pero al final la vida profesional es un poco distinta. Entonces es difícil encontrar un entorno donde te estimule musicalmente en la vida profesional, ¿no? Hay que ser muy talentoso y realmente cuando yo estaba a punto de hacer ese clic, pues hice yo otro clic y ahí, y ahí es donde yo giré. Ok, ok. Mira, te digo porque en el caso de mi hijo, mi hijo comenzó a estudiar en la escuela, estudiar trompeta y tocaba en la banda de la escuela. Y él era muy talentoso, ¿verdad? Eh, porque la música, las personas siempre ven como que la parte del performance, estar en el sitio tocando y el público. Pero el que estudia música, pues es como, yo diría como que es matemática, ciencia, arte, todo mezclado. Y no es tan sencillo. Entonces, mi hijo era de los que le gustaba tocar y, ¿verdad? Y que lo aplaudieran tal vez. Pero cuando entra al conservatorio de música, que él era el único estudiante de primer año que tocaba en el Big Band del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Pero
con esta formalidad y disciplina de estudiar música, de estudiar la teoría de la música. Ahí creo que ese fue el gran impacto y él se quitó, ¿verdad? Porque es otra cosa, ¿verdad? Y realmente, pues, aunque tenía talento, si tú no te dedicas y no te gusta estudiar la música, como tú mencionas, ¿verdad? Es que en realidad, sí, entiendo perfectamente el escenario que me Ujú, estás explicando, porque en realidad se tienen que desarrollar muchísimas habilidades para convertirlo en un lenguaje donde puedas comunicarte a través de la música con otras personas, digamos, ¿no? claro. Y, y ya esto que estás explicando me recuerda a mi padre que el día de Navidad un hermano suyo todos tocábamos, ¿no? Y yo ya tenía un cierto, estaba seguramente como tu hijo, ¿no? Un Ujú, estudiante aventajado que ya estaba enfocado, que tenía unas ciertas habilidades técnicas y que aquello que había dejado de ser un niño que tocaba un instrumento por la gracia de hacerlo, o sea, que ya tenía un ujú. mensaje detrás, ¿no? Y mi padre me acuerdo que recibió la noticia de su hermano diciendo, oye, qué suerte, ¿no? Tú en casa recibes conciertos gratis. Y te decía, gratis, si yo te contara el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Para que Víctor Claro. salga a tocar una sonata de Beethoven. Esto no es gratis, o sea, esto no te cae del cielo así. Hay un esfuerzo muy grande en la comprensión del mensaje musical, ¿no? Y entonces, y tener la sensibilidad, desarrollar la sensibilidad, las capacidades técnicas, ¿no? Estoy seguro que podríamos tener un debate larguísimo sobre cómo colocar el labio de inferior con tu hijo para que la trompeta haga un do o haga un si en no sé qué octava, Ujú, ¿no? Y todo lo que se tiene que desarrollar, ¿no? Y el temple y el control y tener la dicción clara y desarrollar las habilidades técnicas y luego hacerlo en público además. Una cosa es claro. hacerlo en casa. Y Ajá. luego sale a un escenario y hazlo, ¿no? Y la gente, esto en la música pasa, ¿no? La gente en la música ve el resultado final, Ujú, comparte el resultado final, ¿no? Y es como en la vida mismo, ¿no? Incluso cuando ahora que tengo un negocio, la gente eh, recibe el mensaje final y no se da cuenta del esfuerzo que hay detrás para que una persona reciba el mensaje final. Y eso pasa muchísimo en un concierto, ¿no? Y claro. parece que porque sales y tocas, cueste poco. Oye, pues no te cuesta nada coger y toca otra cosa, ya que estás, pues toca otra cosa. Bueno, no, espera, que detrás de salir a tocar hay un desarrollo bastante importante y una dedicación es que en el fondo es como un deportista de élite, ¿no? Es un Claro, claro. entrenamiento. Tú no puedes ir a jugar la Copa Libertadores porque te gusta. Pues Claro, no, claro. para llegar a jugar la Copa Libertadores, pues tendrás que hacer un desarrollo Sí. importante, si no, no funciona. Y algo que vemos en la música y en tu instrumento es que mientras más, esto de mi punto de vista, sin yo ser músico, pero me da la impresión de que mientras más tú entras en tu instrumento, más lo conoces, más detalles, más cosas más profundas encuentras, ¿verdad? Entonces ahí, ¿verdad? No es tocar algo y ya, es cuando de repente empiezas no, porque tienes que darle esta técnica de esta manera y es el conocimiento te abre las puertas a encontrar cosas más profundas y me parece también que eso lo veo como que en la segunda etapa de tu vida, que es el ciclismo, ¿verdad? Porque yo he visto videos de lo que tú haces y yo Sí, veo la atención al detalle, la profundidad, el conocimiento profundo de lo que está haciendo, porque si el talón está un poco hacia afuera ¿verdad? Son una serie de detalles que me parece súper interesante. Y quiero entrar entonces en eso ahora. ¿Cómo llegas al mundo del ciclismo al punto de querer cambiar profesionalmente e irte esa ruta? porque en el fondo, o sea, una cosa es la música, ¿sí? Que es el resultado final. Y otra cosa es desarrollar el lenguaje violinístico. Yo toco el violín y toco Ujú, el violín y se necesita desarrollar unas habilidades técnicas precisas ujú, que, que tienen mucho que ver con el desarrollo de la técnica, ¿no? ¿Qué haces con tu cuerpo? ¿Qué haces con las manos? ¿Qué haces con el codo? ¿Qué haces con los hombros? Y el ajuste del instrumento, si lo pones más inclinado, si lo pones más arriba, si lo pones más abajo, digamos, ¿no? Y esto hace que existe toda una escuela que tiene 300 años de historia de desarrollar un lenguaje violinístico, ¿no? Hay una manera de explicar cómo quieres tocar el violín
para dar significado al mensaje musical, ¿no? Y en ese tránsito, yo me encontré que sufría de determinadas cosas al pedalear y no tenía el lenguaje violinístico para tener la solución a las dificultades que yo encontraba en mi ciclismo, ¿no? Sin embargo, tocando el violín sí que las tenía porque había dedicado toda mi vida a desarrollar ese lenguaje violinístico para solventar dificultades técnicas al tocar el violín, pero también para salvar lesiones, salvar molestias. Te duele el cuello, te duele el codo, te duele la muñeca, te duele el hombro, modulas la técnica, ajustas diferente el instrumento y las articulaciones se liberan, el movimiento tiene menos restricción, algo tiene menos presión y un movimiento repetitivo una vez detrás de otra durante muchas horas al día, pues esto genera sobrecargas musculares, esto genera sobrecostes por esfuerzos, por un movimiento que te cuesta una décima parte hacerlo de una determinada forma, una décima parte menos, al cabo de 6 horas, al cabo de una ópera de 5 horas es una diferencia gigante, ¿no? En la performance final, ¿no? Entonces, o en la precisión, ¿no? Y entonces yo me encontré que yo sabía solventar los problemas que tuviera en el codo o en el cuello tocando el violín. Sin embargo, tenía dolores en la rodilla al ir en bici, he ido en bici toda mi vida, y nadie me daba respuesta. Todo el mundo me trataba la rodilla porque nadie tenía un lenguaje ciclista, nadie tenía un lenguaje violinístico alrededor del ajuste biomecánico que necesitaba mi cuerpo, teniendo en cuenta el ajuste de la bici y teniendo en cuenta el ajuste técnico de lo que yo estaba haciendo. Y yo me encontré, que esto parece muy raro, pero es que no está tan lejos, yo me encontré con una habilidad súper desarrollada con 33 años, 20 años de estudio diario, una actividad profesional, y le explicaba a un chelista, oye, mira, es que a mí me duele la rodilla, y él me contestaba, y nadie te dice dónde tienes que colocar la altura del sillín, porque yo toco el cello desde hace 20 años, y claro, si no tienes el cello a la altura que te toca, pues claro, cuesta muchísimo más en el hombro, cuesta muchísimo más en el cuello mirar la partitura, si el cello es bajo, por ejemplo, ¿no? Y decían, no, me duele la rodilla, pregunto qué pasa y me tratan la rodilla, pero yo quiero pedalear, no quiero que me resuelvas la rodilla, pero yo necesito ir en bici. O sea, para un violinista, dejar de tocar el violín porque te duele algo no es una opción. Claro. Eso se tiene que solventar y tenemos los recursos técnicos para hacerlo. Para un ciclista, tampoco es una opción dejar de ir en bici. El vínculo es muy parecido. O sea, los que vamos en bici, no encuentro un vínculo tan distinto con mi violín que con mi bici. El vínculo es el mismo y dediqué a desarrollar las habilidades técnicas para poder continuar disfrutando de la música y del violín. Y con el ciclismo lo que me encontré es que era un desierto sin respuesta en España. O sea, que no había nadie que se preocupara de que a alguien le doliera la rodilla mientras pedaleaba. Y dije, claro, esto no puede ser, porque hay muchísima gente tocando, pedaleando, y el origen del problema normalmente está en cómo te mueves. Claro, claro. Y entonces ahí es donde profundicé. Me fui a Estados Unidos, aprendí el lenguaje violinístico ciclista para hacer la traducción y ahora, pues en realidad enfoco los ajustes que yo hago a ciclistas desde una perspectiva muy violinística, muy... bueno, es que si te duele la rodilla y el pie no está en la posición correcta que tú necesitas y además da la casualidad de que tú no aprietas en esta dirección, sino que aprietas en otra, pues es normal que te duele la rodilla. O si la cadera está demasiado atrás y entonces la columna no puede funcionar desde el punto de vista de la biomecánica con una respuesta muscular que libere las cervicales, pues hombre, entonces entiendo que no llegues a los frenos. ¿Me entiendes? Entonces esto es muy violinístico, es el mismo lenguaje. Lo único es que eso me pasa mucho, ¿no? Que me lo dicen a mitad del estudio, ¿no? Y esto cómo lo has aprendido. Y cuando les digo tocando el violín, pero está muy cerca, ¿no? Es un sistema muy parecido. Claro, claro. A mí lo que me atrae de tu historia es que primero
tú tienes un problema y tú empiezas a buscar soluciones a tus problemas y tú encuentras que no hay quien te lo resuelva, ¿verdad? Porque tú no quieres pagarle a alguien que te dé un masaje o terapia física en la pierna o en la rodilla. Tú quieres atajar el problema resolviendo la causa, ¿verdad? Y te Claro, y quiero encuentras, encontrar el origen, el origen. claro, y te encuentras en una situación donde tienes el problema y no encuentras quién te resuelva. Y entonces tú dices, no, pues entonces yo tengo que ser digamos, el coach o el experto en un área que yo necesito, pero que hasta ahora nadie lo hay aquí, ¿verdad? Localmente. Entonces, eso me parece bien interesante, es que tú, motivado por tú resolver tu problema, encuentras esta Sí. oportunidad y esta nueva etapa en tu vida, ¿verdad? Que es la parte del ciclismo, la biomecánica, el fitting, como le mencionabas, que me parece súper interesante eso. Bueno, esto es lo que lleva, al menos para mí, cada uno entiende los motores de su vida de la forma que los entiende y se deja llevar por los motores o las motivaciones que pueda tener alrededor, ¿no? Para mí, ir en bici es súper importante para tener bienestar, para estar de buen humor, para segregar endorfinas, para sentirme bien conmigo mismo, para estar en forma, para relacionarme con amigos, forma parte de mi vida. Y entonces, la verdad es que el hecho de que tuve un par de años muy frustrantes porque no podía ir en bici. Podía tocar el violín, pero no podía ir en bici, ¿no? Y entonces eso, pues, me hacía estar triste. Y la búsqueda esa insaciable del origen del problema, porque llega un momento que el síntoma ya no te consuela. O Claro, sea, me claro. duele la rodilla, hago un masaje, o tomo medicamentos, que a lo mejor es necesario, ¿no? Pero vuelvo a ir en Claro. bici y me vuelvo a hacer daño, entonces ¿de qué? Yo quería encontrar la causa para poder pedalear, y la causa estaba en el lenguaje violinístico. Sí, sí, sí. Mira, a mí, yo hacía un repaso, yo hace un tiempo comencé a correr bicicleta, obviamente no tan profundo, era una práctica para yo ejercitarme, y me encantó y lo disfrutaba muchísimo, y yo de repente recuerdo y puedo analizar y revisar atrás en el pasado que cuando uno niño, hay algunas cosas que fueron muy importantes en la vida de uno, porque fueron logros sencillos, pero muy significantes cuando uno es chiquito, cuando uno es un niño, ¿verdad? Y yo recuerdo, por ejemplo, un niño pequeño, cuando la primera vez que se amarra los cordones del zapato, la primera vez que dice, wow, hice el nudo, wow, es una gran victoria, aunque es pequeño, uno dice, "Ah, pero en ese momento era algo bien importante". Y lo mismo recuerdo la primera vez que uno corre bicicleta y uno, pues, ya no necesita las rueditas de apoyo, ¿verdad? Uno se suelta y es un gran logro muy importante en la vida de un niño, ese logro de correr la bicicleta solo por primera vez. Y después de niño yo recuerdo correr bicicleta y sentir como que esa libertad, la velocidad, sentir el viento. Y de repente yo de adulto, yo decía, cuando lo corría y sentía todas esas experiencias, yo decía, por eso me gusta, porque estoy tal vez recordando todas estas cosas y esto ¿verdad? Lo que te mencioné, ejercitarse, libertad, no sé, es algo y, y el ciclismo yo creo que por algunas, tal vez esas razones u otras razones, se vuelve como, no voy a decir adictivo porque no es algo, no quiero que sea algo malo, pero es algo que se vuelve un pasatiempo que la gente disfruta muchísimo, se sienten tan, ¿verdad? Tan metidos en su vida por todas las cosas buenas que le trae el ciclismo a su vida. Eh, Totalmente. Y nosotros bueno, yo lo estoy constatando en los últimos 10 años, 12 años ahora, eh, cada vez más, ¿no? Que esa misma libertad de la que estás hablando, el día que descubres que aguantas el equilibrio, puedes pedalear para avanzar y ser libre, tú escoges tu destino y te toca el viento en la cara, y el placer de hacer una subida o de disfrutar de una bajada, es el mismo que cuando hoy le pregunto a un ciclista, después de 20 años de ir en bici, preguntarle, oye, ¿tú cómo aprendiste a pedalear? Y dice, astras, mi tía me soltó y aguanté el equilibrio y eso fue mágico, digamos, ¿ya? Sí, Y digo, bueno, pues de aguantar el equilibrio a pedalear con un sentido biomecánico crítico, hay otro mundo
Y lo que veo en el estudio es que la gente redescubre esa sensación de libertad. Claro. Dice, ostras, y ahora ya salvé el equilibrio, vale, perfecto, era un niño, muy bien, qué bien, qué divertido, ¿no? Y ahora veo ciclistas que descubren la libertad de hacer un gesto que está coordinado o, o que el ajuste les permite hacerlo durante más tiempo, o ir más deprisa, o ir más cómodos, o hacerlo en la dirección correcta en el momento oportuno, o gestionar la vista sin ningún tipo de problema, digamos, ¿no? Y que su vida, por el hecho del vínculo, ese vínculo, es que ese es el motor que estás Ujú. diciendo, esa libertad que estás diciendo de niño, cuando descubres que aquellas dos ruedas, tú mueves las bielas y te da una libertad y una felicidad infinita, ese vínculo con la bici es lo que yo veo que refuerza a la gente cuando va cómoda en bici, ¿no? Ujú. O sea, esto no va, mi trabajo hoy sobre la biomecánica y el bike fitting y el ajuste, no va de la tecnología que yo tenga, ni si está enfocada al alto rendimiento, va de la felicidad que genera el hecho de que podamos pedalear como niños el día que descubrimos la experiencia que nos regala una bici, ¿no? Claro, claro. Y eso es muy bonito, o sea, esto es lo Sí, que estoy viviendo y por eso tiene sentido mi trabajo hoy. sí, sí. Víctor, yo vi un video que no sé si lo grabó él o lo grabaste tú. Era con. Él se llama. Tú me corriges si lo pronuncio bien el nombre. Se llama Tommy Miser o Miser. No sé cómo se pronuncia el nombre de él, ¿verdad? Miser, Miser, Tommy Miser, Miser. Miser, sí. Que este señor, con del video, él tiene sobre 40 años y él corre Liga Master, de la categoría Master. Sí, Y vi que ganó medalla de oro un momento en mountain bike. O sea que no sí, es sí. un principiante, ¿verdad? Y yo pude ver cómo esta persona que lleva años corriendo a un nivel competitivo, a un nivel, ¿verdad? No como yo paseando por ahí, no, ¿verdad? A un nivel, un alto nivel. Y cómo él con ajustes, él cambia su práctica y él sigue aprendiendo. Me pareció eso súper interesante, porque primero, obviamente, él como ciclista, él está ahí, él no puede percibir su cuerpo, pero con todas las herramientas que tú utilizas y con tu conocimiento y tu observación, hace unos ajustes que me pareció increíble, ¿verdad? Y nuevamente, no es que es una persona que está empezando y no sabe, tiene malas mañas de novato. No, es una persona que lleva mucho tiempo. Me pareció eso súper, súper interesante. Bueno, porque nos hemos encontrado, Cristóbal, con que hay un contraste gigante entre la tradición ciclista, sobre todo que tenemos en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, contrasta muchísimo con la juventud de la biomecánica y el bike fitting. O sea, esto es no sé si es una ciencia o es un arte que es muy joven y ha evolucionado muchísimo en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, nos tenemos que esforzar en hacer llegar esta biomecánica y estos ajustes a todo tipo de ciclistas, ¿no? Porque es relativamente nueva y lo que promueve, en realidad, es tener una práctica que se vaya a prolongar en el tiempo, controlar los riesgos de lesión y realmente con los conocimientos que hemos adquirido durante los últimos 15 años, pues hemos evolucionado muchísimo en aportar soluciones, ¿no? Y claro, ciclistas como Tommy Miser, que tiene un nivel pues muy alto y que dedica su vida entera alrededor de pedalear, competir y ganar, pues evidentemente pues también se beneficia, ¿no? Lo que pasa que sí que hay ese contraste porque él hace muchos más años que va en bici de lo que la biomecánica está al día, digamos, ¿no? O sea, la Claro. biomecánica es más joven que él yendo en bici. Y entonces eso ahí hay un contraste que estamos salvando, ¿eh? Porque él mismo en el vídeo explica que no creía en esto, porque ¿qué voy a aprender? Lo anunciaba así, era el título de su vídeo, ¿no? Si hace 40 años que yo voy en bici. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? No lo pongo. Pero es verdad que la biomecánica, pues por suerte, hemos evolucionado muchísimo y aportamos soluciones
y la mejora que experimentan los ciclistas es evidente porque la biomecánica es joven, pero tocar el violín tiene 500 años. Y ahí está, y ahí hay una parte de esto, ¿no? Y esto es un ajuste muy violinístico el que tú viste del vídeo de Tommy Diesel, ¿no? Claro, claro. Parece que sean cosas muy pequeñas, que sean detalles muy pequeños, pero el impacto global combinado de todos esos pequeños cambios tiene un impacto muy grande en su biomecánica global, en su experiencia de pedalear, de él y de cualquier ciclista, ¿eh? No es que sea diferente en un ciclista de un nivel diferente, o sea, un ciclista de un nivel más bajo, el impacto es exactamente el mismo, ¿no? El conflicto es el mismo, Claro, claro. o sea, no cambia. Sí. Algo que me encanta de tu historia es nuevamente, y esto porque yo lo veo, trato de aplicarlo a otras cosas de la vida o de otras profesiones, y es que tú traes, como violinista, tú traes una perspectiva diferente. Tú empiezas como mencionaste, que tú veías la bicicleta, y los problemas como un violinista. Entonces, me parece eso muy interesante porque muchas veces estamos en un círculo o en un entorno o en un grupo y estamos viendo las cosas como esta tribu o desde esta perspectiva. Y tú llegas desde afuera y te permite ver como que con otros ojos, ¿verdad? Desde otro punto de vista. Y eso, yo creo que eso hasta cierto punto, obviamente, es parte de la clave de tu éxito, es que tú traes a esta área profesional que tú haces una visión diferente, un punto de vista diferente, ¿verdad? Que primero en la forma en que lo practica, en la forma, en el detalle, pero también empiezas, no sé, es otra perspectiva, otro punto de vista de ver esto del fitting de las bicicletas. Bueno, esto me parece, gracias, te agradezco el comentario, pero me parece que tiene muchísima relación con el mundo en el que vivimos, ¿no? Donde el Ujú. conocimiento está al alcance de todos, está muy cerca en Google y en millones de plataformas. Es muy fácil estar en contacto con gente, no es como en el siglo XVIII, digamos, ¿no? O sea, es muy fácil estar en contacto con gente que tiene información y me parece que precisamente el enriquecimiento es esta perspectiva, ¿no? De esta perspectiva personal donde se desarrolla un sentido crítico con unos ojos que conozco muchos fitters muy buenos que leen el bike fitting desde la fisioterapia, leen el bike fitting desde la kinesiología o lo leen desde la mecánica de las bicicletas, digamos, ¿no? Y yo creo que esto enriquece y me parece que es extrapolable a cualquiera de las actividades profesionales que existan, ¿no? Que este acceso inmediato al conocimiento donde ya no hay casi ni que viajar para saber, lo que sí que hay que viajar es interiormente cada uno para ser crítico con cómo lo explica y con lo que aprende y cómo escoge, digamos, ¿no? Entonces, me parece que el éxito está vinculado a cómo cada uno de nosotros, ¿no? Pues explicamos nuestra versión de lo que estamos viendo y poder conectar con otras personas para transformar la vida de las personas, o la propia, o las personas con las que estamos en contacto, ¿no? Entonces, en mi caso, pues mira, la casualidad de que es así, pero también lo veo con alumnos de nuestra academy que vienen y que son osteópatas, por ejemplo, y que tienen una perspectiva osteopática, ¿no? De Ok. cómo gestionan una rotación de cadera al ir en bici y yo la gestiono de manera diferente, ¿no? Porque yo le Ok. pregunto al ciclista pues qué siente en el pie y el osteópata pues explica que la L5 y la L6 están desalineadas. Claro, claro, Son claro. perspectivas, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces Sí, eso sí. eh, es una forma de entender un trabajo y me parece que eso es súper enriquecedor. Sí. Víctor, cuando hablamos del trabajo que tú haces, obviamente se requiere estar ahí con el ciclista y la bicicleta, estar presencial, ¿verdad? Pero cuando llega la pandemia, ¿cómo te afectó y qué tuviste que hacer? Porque yo veo, por ejemplo, dentro de tu página web, y yo veo que tú tienes una serie de servicios adicionales en la red y una serie de cosas, pero esto, ¿cómo, verdad? ¿Cómo se da para ti la pandemia, el encierro, el confinamiento, con tu trabajo y todo eso? Pues mira, además se juntó que justo me cambié de local
acabé de hacer las obras en el local una semana antes del lockdown. Wow. Wow. Sí, y entonces se cerró, ¿no? Lo que pasa que, Cristóbal, tengo la suerte de tener un acelerador detrás en mi vida, Ujú. o al lado o delante, no sé exactamente dónde está, que se llama Lucía Miller. Y entonces estábamos con Lucía en el lockdown y somos gente de acción y nos pusimos en marcha. En realidad, el lockdown fue una oportunidad increíble porque yo ahí sí que pensaba, mira, fíjate que yo ahí sí que pensaba que ahí se acababa todo. Okay. No, ya me pasó en 2012 con la crisis económica Ujú. bestial que sufrimos, ¿no? Que es cuando yo hice la empresa. Pues había mucha gente que me decía, ¿a dónde vas? Que la gente no tiene dinero, ¿cómo vas a ofrecer esto? Tal. Y la gente, si está pasándolo bien, va en bici, y si está pasándolo mal, va mucho más en bici. Sí, sí, sí. Entonces, en la crisis de 2012, pues eso ya lo constaté. Esta vez con el COVID ya pensé que era definitivo, porque bueno, esto ya sí que... Y pasó todo lo contrario. Si lo llego a saber, me hubiera tomado el COVID y el encierro de una forma diferente. Pero la verdad es que nos pusimos las pilas y abrimos un capítulo nuevo para nuestras vidas porque vimos que la biomecánica y el bike fitting hicimos una serie Ujú. de webinars. En modo curso de cocina vamos a hacer un cochinillo al horno, ¿no? Ajá. Entonces hicimos una serie de webinars, convocamos a gente y la cosa funcionaba y nos dimos cuenta de que esto interesaba a más gente de la que podía venir al estudio, en realidad. Okay. Y entonces allí empezamos una aventura súper chula que aún dura ahora y va a durar más, donde, donde empezamos hablando de las cosas con ciclistas, pero después empezamos a hablar con profesionales. Yo ya había dado clases en alguna marca y en la federación y enseñaba a gente a hacer estudios porque creo que es necesario que este contenido esté en la comunidad ciclista. Y resultó que bueno, pues que nos montamos una academia online y ahora pues hicimos una empresa y ahora pues estamos muy volcados en a ver si, bueno, de hecho tenemos muchos alumnos en Latinoamérica que siguen nuestros cursos y están ofreciendo este servicio en Latinoamérica y yo me siento muy orgulloso de esto porque hacer esto online tiene un mérito, bueno, es un logro para nosotros, ¿no? Gente que está transformando su vida profesional desde esta obertura, ¿no? del COVID que nos permitió aprender mucho, muy rápido, con recursos que no pensábamos que teníamos o que negábamos que tuviéramos. Y ese fue nuestro COVID, en realidad. Tuvimos unas semanas de pánico, pero después vimos que, ostras, que la gente estaba en casa siguiendo. Yo empecé a hacer directos en Instagram. Luego convocábamos webinars y hubo algunos webinars que teníamos 1.500 inscritos. Wow. Y con ejercicios, sí, o sea, que era en plan, ostras, esto eh, no es una anécdota, ¿no? Y Mm. luego ya fuimos siguiendo, de manera que ahora el trabajo online para llegar a ciclistas de todos los países, de momento hispanoparlantes, pues es bastante notable. Sí, Hacemos un trabajo fuerte para dar información. Sí. sí. Algo que cuando uno empieza a hacer este tipo de, obviamente, siempre se habla de, por ejemplo, profesionalmente, cómo uno genera ingresos y uno puede decir, bueno, pues yo sí soy, digamos, soy psicólogo, yo puedo atender a una persona uno a la vez y hay una relación directa entre tu tiempo y el ingreso que puedes generar, porque depende de tu tiempo, ¿verdad? No puedes. Entonces, una alternativa es en vez de uno a muchos, ¿verdad? Y me parece que eso tú lo haces cuando Sí. empiezas a hacer tus webinars y todo eso, empiezas a hacer una vez a muchas personas y también se habla de lo que se llama el ingreso pasivo, esto cuando tú creas tus cursos y tus productos digitales y los pones ahí y hay personas que tú estás durmiendo en tu casa y alguien compró el curso y lo está viendo. En tu caso, también entras en esa parte de hacer cursos que se siguen vendiendo aun cuando, ¿verdad? No están disponibles para que la persona los estudie a su propio ritmo. De momento lo que hemos hecho es, creemos mucho en las personas y para que las personas funcionen hay que generar vínculo. Entonces estamos semi automatizados. Ok, ok. No es un pasivo pasivo, nosotros estamos detrás
hablamos mucho con ellos, hay contacto por email y también hay clases que son en directo, de manera que se genera una relación. Ok. Aún no nos hemos atrevido a hacerlo públicamente en pasivo para profesionales porque pensamos que queremos estar encima, ¿no? No lo descartamos tampoco, puede ser una opción, siempre y cuando veamos que el mensaje, porque el bike fitting y la biomecánica es haciendo el símil de la psicología, que me parece interesantísimo, todo depende de cómo se explique, ¿no? Ujú. Entonces hay la forma en la que se trata a un ciclista, la forma en la que se aborda una solución, cómo se explica lo que pudiera mejorar toda la relación con nuestro cliente, digamos, pues es algo que tiene que estar muy cuidado porque el bike fitting no lo hace una máquina, lo hace una persona. Claro, claro. Y entonces es exactamente igual que si dijéramos una consulta privada, ¿no? Que puede ser un psicólogo, ¿no? Ujú. Y entonces ahí yo tengo un poco bueno, tenemos que ver a ver si nos lanzamos directamente a que haya una parte que sea pasiva, ¿no? Que no requiera de nuestra presencia, pero en general, de momento aún lo mantenemos, el hecho de que haya una relación, porque hemos visto que los profesionales lo agradecen y nosotros también, ¿eh? Yo me quedo muchísimo más tranquilo porque entonces ven cómo funciona el trato, Sí, sí, es sí. lo más importante. Sí, sí. Víctor, yo vi un video en Instagram que obviamente estabas conversando con Luis Enrique. Yo no sé si esto es a favor tuyo o es ventaja, ¿verdad? Porque él como coach del equipo de fútbol de España, pero obviamente en un momento todo el mundo lo quería y después que pasó lo que pasó en el Mundial, pues habrá mucha gente que tal vez lo odie. O sea, pero por lo Sí. menos ese tipo de contacto de ese tipo, ¿verdad? De tú conversar con él, obviamente esa exposición en las redes, pues eh, es muy, muy valiosa para ti, ¿verdad? Porque utilizar las redes para exponerte y seguir creciendo es algo que yo creo que todo el mundo debe considerar de alguna manera, ¿verdad? Eso es bien importante. Mira, yo desde que eh, uno tiene que asumir que en un momento dado no vas a gustar a todo el mundo Ujú. y que es verdad que como emprendedores al principio, durante los primeros años, pues nos enfocamos mucho en intentar satisfacer constantemente a todo aquel que presta un poco de atención, ¿no? Pero esto no es sostenible en el tiempo. Claro, Y para mí, precisamente, Luis Enrique ha sido un ejemplo de esto, de decir, oye, he aprendido mucho de él, pero ha sido como pues esto pasa, ¿no? claro, Y es verdad que yo ahora he estado muchísimo más expuesto y ya asumo, en cierta manera, pues que, oye, que con unos voy a empatizar y con otros, pues no. claro, Y está bien, ¿no? Pues estas personas que no empatizan conmigo, pues espero que puedan empatizar con otros, ¿no? Y hay otra cosa que tampoco se piensa mucho y me parece que tiene un cierto valor, ¿no? Que es en el momento en el que te expones, también escoges tú con quién empatizas, ¿no? No solo te claro, escogen los que te escuchan, ¿no? claro, Y claro. entonces también hago yo un statement, ¿no? De, bueno, oye, pues muy bien, hoy yo estoy pensando en el ciclista, recibo, es muy desproporcionado la cantidad de mensajes de apoyo y de agradecimiento por compartir una información que sencillamente no está. Y por eso tenemos una gente, pues me escribe, ¿no? Y es verdad que de vez en cuando, pues oye, pues hay gente que se enfada o que no le parece bien, pero bueno, pues no pasa nada, ¿no? A mí tampoco me caen bien todos los que veo en un bar cuando entro, ¿no? O sea, Ujú. entonces, pues habrá unos que me caerán bien y otros que me caerán, pues no tan bien, ¿no? Entonces, esto de la exposición, yo creo que eh, se confunde por el hecho de creer que la exposición es solo por el beneplácito del like, ¿no? Ujú, ujú. Y detrás del like hay un contenido que la gente valora y agradece, ¿no? Claro, Y entonces, yo no es, hay una parte que evidentemente, claro que quiero comprobar si la gente responde o no responde, pero también recibo muchísimo ostras, esto yo no lo había escuchado nunca, por favor, ¿qué harías si tú fueras yo con esto, esto y esto? Muchísimos mensajes,
gente que agradece que está en Argentina en medio de la Patagonia, le duele la rodilla y te escribe. Es verdad, o sea, ¿no? Y entonces se genera una relación porque hay valor, ¿no? Entonces, yo creo que esto de la exposición, en el momento en el que estás convencido de lo que tú que aportas es valor para gente y le estás solucionando un problema que si no, no tienes respuesta para esta persona, pues, oye, la exposición, yo me centro en el valor que estoy aportando y, Claro, y ya está. Y es verdad también, Cristóbal, que me he subido a millones de escenarios. O sea, durante muchos años yo estuve saliendo a tocar con el culo al aire, digamos, ¿no? Y entonces ponerme delante de una cámara, pues, oye, pues no es de las cosas que más me cuestan, hay otras cosas que me cuestan más, digamos. claro. Víctor, ¿y el violín? ¿Dónde está ahora? ¿Está guardado y almacenado o Ahora, lo usas frecuentemente? ¿Cómo es, mira, cómo es tu ahora relación con la es la música primera ahora? época. Mi relación con la música ahora es mejor de lo que fue, porque realmente cuando, por suerte no tuve que decidir, ¿no? Cuando Ok, salía de la música, vino con la vida, vino con los estudios, fue una energía bestial, también un momento personal de cambio, el nacimiento de mi hijo, y entonces tampoco tuve que decidir, mira, este es tu último concierto que vas a hacer en la gran sala de Barcelona, ¿no? Me acuerdo perfectamente de cuál fue, pero no lo tuve que decidir, ¿no? ok. Y de hecho, cuando empecé a dejar de tocar y me di cuenta, ¿no? Que habían pasado 6 meses, 8 meses, un año sin tener contratos, ¿no? Porque yo ya estaba muy, muy, muy enfocado hacia el bikepacking y mi empresa y ser mi jefe y todas estas cosas. eh, pues ahí sí que tuve un tiempo de despedida, ¿no? Ahí no podía escuchar música, no podía ir a un concierto, ahí lo pasé mal, ¿no? Porque fue colocar mi gran pasión de la adolescencia y 15 años de mi vida o 20 años de mi vida dedicados bastante a esto, colocarlo en otro sitio. También aspirado por esto nuevo que también me gusta mucho, el ciclismo me gusta mucho, me flipa ir en bici, voy mucho en bici, pero tuve que despedirme de la música. De manera que hoy he pasado por ese tránsito ya y es la primera época en la que ahora mismo, espero solventarlo pronto, ahora mismo no tengo violín. Y hace, no sé, unos 4 meses, una cosa así. Ok, Y bueno, ahora lo voy a recuperar y he estado tocando en casa los ok, últimos años. ok. Víctor, ¿y qué sigue para ti? ¿Qué tú ves? ¿Tienes algún proyecto que tengas por ahí en mente? Mencionaste de que estás considerando tal vez hacer cosas más pasivas o cómo lo combina, buscar ese balance entre la atención personalizada o el contenido ya prehecho. ¿Qué hay para ti y cómo, ¿verdad? ¿Qué ves en tu futuro para Cyclist Lab? Cyclist Lab, ¿verdad? Es el nombre de tu empresa. Cyclist Lab, sí, la empresa, sí. Bueno, con Lucía es muy difícil quedar separado eh, porque tiene muchas ideas y yo también, ¿no? Y entonces, no, tenemos millones de cosas encima de la mesa. Sobre todo un tránsito que estamos haciendo es, pues, asumir el rol, ¿no? que pienso que necesita la biomecánica, con humildad, pero también con muchísima energía y empezar a divulgarla más y por eso hemos dedicado tantísima energía dedicamos a la cuenta de Instagram y tenemos otros proyectos en la Academy, llegar a más ciclistas y también formar a más gente para que la biomecánica esté en manos de los ciclistas. La biomecánica y el bikefitting es un bien social que ha estado en los estudios de biomecánica y en muchos países no hay, ¿no? Ok, Y es un bien necesario para los que pedaleamos, ¿no? Así lo he constatado yo en Barcelona. Entonces, los proyectos que tenemos a partir de ahora, pues van en relación a esta visión violinística de la biomecánica y de aplicación inmediata
muy sensorial, muy que la gente sienta cuál es el cambio en la biomecánica según cómo pise, según cómo coloques la espalda, según la técnica, según las medidas de la bici, comprender cuáles son las fluctuaciones que hay en las cadenas, en los puntos de contacto, según cómo gestiones tu cuerpo. Una cosa que está ligeramente alejada de la tecnología, pero muy aplicable para la gente de a pie, bajárselo a tierra, hacerlo de una manera, explicarlo de una manera muy sencilla, porque hace bien. Y entonces estamos muy comprometidos en divulgar, estar en los medios, tenemos proyectos para continuar con el Cyclist Lab haciendo estudios, faltaría más, pero igual sí, eh, pues empezar a poner más energía en darle un altavoz a la biomecánica y el bike fitting entendida como la entendemos, sin excluir a nadie, pero de una forma que una persona en Costa Rica que no tenga a lo mejor eh, los recursos tecnológicos, que por cierto tenemos gente en Costa Rica que hemos formado Wow. y que lo hacen muy bien, pero acercar esta información para que tengan una vida pues más sana. Que esto además, Cristóbal, tiene un impacto global gigante, ¿no? Porque la gente pueda pedalear, pues impacta mucho en la sociedad, en la gestión de las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la vida saludable, la movilidad, la independencia, todo este trabajo que hacemos en biomecánico para garantizar que las rodillas funcionan bien, que las columnas funcionan bien, que las caderas funcionan bien. ¿Cómo serán todas estas personas cuando sean mayores, ¿no? Habiendo pedaleado durante tanto tiempo, o la entrada nueva que hay ahora tan fuerte, ¿no? Después del COVID, de las bicis eléctricas, eso garantiza que la gente pueda pedalear hasta los 80 años, ¿no? Sí, sí. Y esto está dentro de nuestra agenda, ¿no? De hecho, los países, ¿no? Tienen una agenda, al menos en Europa, para reducir las emisiones, un cambio de modelo en la movilidad urbana, con la agenda del 2030, ¿no? Que es una serie de objetivos que tienen que tener los países para cumplir. Y esto ahí la biomecánica tiene un papel que aún hoy justamente he ido a un evento que organizaba un amigo que controla muchísimo de esto, ¿no? Y había gente con empresas y tal. Y he ido de oyente y realmente tengo que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo grande para explicar el papel que puede socialmente tener la biomecánica para combatir la crisis climática directamente, ¿no? O combatir o el bien que puede hacer en el cambio de la movilidad. No sé si en Latinoamérica también es así, en Europa es todo un Ujú. tema, ¿no? Quitar Sí, los sí. coches, tener bicis, los carriles bici que se usen, entonces hay Ujú. bicis que se alquilan, pues que las bicis que se alquilan se puedan ajustar como la gente necesita. ¿Por qué? Pues porque que no llegues a la maneta del freno, pues puede ser peligroso, va a haber más Claro, accidentes, ¿no? O que tengan el manillar demasiado alto, por paradójico que parezca, muchas veces es más difícil girar el cuello. Y claro. tardar un segundo más en girar el cuello puede ser fatídico, ¿no? Y todo esto se hace en los coches porque no se iba a hacer con las bicis, ¿no? Entonces, estamos muy enfocados en asumir estos retos y tratar de llegar a instituciones para poder tener un altavoz más grande y que el propio país se vuelque, ¿no? En darle la importancia que tiene, porque realmente no es una cuestión de cuatro locos Ujú. que vamos en bici enfocados a la competición, ¿no? Es un bien social que Claro, tiene un impacto gigante a largo plazo, ¿no? Entonces, claro, claro. Sí, me pareció eso bien interesante. Justo antes de que tú lo mencionaras, yo, en lo de las bicicletas eléctricas, yo hace un tiempo tal vez hubiera pensado, pues mira, tal vez que es menos trabajo para Víctor, pero ahora que cuando he visto tu sitio web y he conocido un poco más y hemos hablado, he entendido que no, por el contrario, son más oportunidades. Va a haber más personas corriendo bicicleta y no es tanto la fuerza, uf, sino es la postura, ¿verdad? Y como tú dices, la seguridad de la postura es bien, bien importante. Entonces, yo veo que para ti son muchas más oportunidades que vienen para tú seguir creciendo. totalmente. Y mira, justamente esta mañana este amigo mío decía que en el sentido social, de recursos que se dedican, 1 euro dedicado
bueno, digamos que es $1. $1 dedicado al deporte son 9 ahorrados en salud, digamos, ¿no? En recursos para la salud pública, ¿no? Y el impacto que pueda tener, y tengo muchísimos clientes, por paradójico que parezca, ¿no? Personas que Ujú. no harían deporte y como tienen una bici eléctrica, pues empiezan a ir por la montaña pedaleando una pareja de recién jubilados. Wow, Y es una actividad que hacen, ¿no? Y estas personas, si hacen esta actividad, la vida es muy distinta si haces esta actividad que si no la haces, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Y serán personas que seguramente pues tendrán una salud muscular, articular, cardiovascular, la gestión de los azúcares, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que pueden dar muchísimos problemas, pues asegurarnos de que estas personas puedan pedalear y puedan perpetuar su actividad hasta que, no sé, hasta que, más que antes, Sí, 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 sí. pues igual sí que conlleva que los recursos en sanidad no se necesiten tantos. Claro. O, o asistencia a la gente mayor, ¿no? Se podrán Claro. mover mejor, porque las caderas no habrá tantos problemas de caderas, o tantos problemas de rodillas, o tantos problemas de columna, ¿no? Entonces esto parece que estamos haciendo esfuerzos, siguiendo con la pregunta que hacías, ¿no? De sacar la biomecánica del bikefitting del alto rendimiento. Esto no es para el alto rendimiento, ¿no? Es una cosa para las personas y precisamente Cyclist Lab se caracteriza por eso, Sí. por querer acercar este bien a toda la comunidad ciclista. La comunidad ciclista es gente que tiene niños de 14 años a 75 que estoy viendo ahora. ¿Sabes? O sea Sí, que, sí. Sí, Víctor, ¿y dónde te pueden claro. conseguir? ¿Tu página web, en las redes sociales, cómo te consiguen? Bueno, tenemos la cuenta de Instagram, que es Cyclist Lab Biomecánica, Cyclist de ciclista y Lab de laboratorio. Ujú. Luego tenemos la web también. Y luego dentro de la web encontrarán un apartado que es de formación. Y ahí hay formaciones para ciclistas, que estamos ahora entrando en esto en las formaciones online para ciclistas. Y hay formaciones para profesionales, que esto sí que ya tiene como 3 años ahora recorrido, 3, 4 años online. Antes ya lo hacíamos presencial y, y ahí es lo de Cyclist Lab Academy, ¿no? Que es la academia que hemos hecho con Lucía. Y ahí nos pueden encontrar, estaremos encantados de recibir noticias. Sí, sí. Víctor, realmente esto ha sido una conversación súper interesante. Obviamente, el ciclismo tiene futuro y es no tanto futuro es que va a ser una necesidad. Cada vez, ¿verdad? Las ciudades queremos que sean más habitables, entonces pues no podemos depender tanto del vehículo, del carro, del coche, ¿verdad? Eh, Mm. necesitamos ejercitarnos y entonces pues el ciclismo obviamente debe estar cada vez más, ser más protagonista de nuestras vidas y si lo vamos a hacer, pues vamos a hacerlo bien y Eh, consultar a... es que es como, me acuerdo yo ya tengo la lectura, en España, al menos en España, solo en España, que usen la bici frecuentemente, que es cada 15 días, hay una estadística, que Mm. habla que son 8 millones de personas. 8 millones de personas y hay 5 que la usan cada semana para hacer deporte, 5 millones, ¿no? Y en realidad haciendo el trabajo que yo hago somos pocos, no sé cuántos somos, pero igual somos 1000, ¿no? Eh, y para mí es como si dijeras, en épocas de ordenadores necesitas informáticos, en épocas de Claro. bicis y en épocas de ciclismo necesitas profesionales que cuiden que la posición del ciclista garantice que pueda evitar lesiones, ir más cómodo y que pueda hacer su actividad tal y como necesite para ser feliz o para mantenerse en forma o para mantenerse sano. O sea que sí, hay un buen pronóstico. Sí, sí. Víctor, gracias por esta conversación. Eso fue súper, súper interesante. Espero que sea de provecho para la audiencia que nos escucha. Gracias a ti por la invitación de verdad y por la oportunidad y por colaborar en poner otro altavoz más. Gracias, Cristóbal. Gracias a ti. Quiero agradecer una vez más a Víctor Calzamiglia por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio.
Y recuerda el webinar gratis Cómo hablar cuando prefieres computadoras a personas. Para recibir más información, para ver más información de este webinar, visita la página cristobalcolon.net/webinar. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.